Bien, desde este momento estaba grabando. Bueno, buenos días, vamos a continuar entonces con el curso y les recuerdo en lo que estábamos. Eh, Habíamos visto lo que es el coeficiente de distribución, también vimos el coeficiente de distribución condicionado por reacciones acopladas, particularmente por reacciones ácido-base, y vimos también el tema de cómo esa variable, el pH, afecta a los valores de coeficiente de distribución en una tendencia que es más o menos predecible en base a la carga de la especie. ¿Okay? Vimos, por ejemplo, que en el caso de ácidos débiles, el coeficiente de distribución alcanza su máximo valor a pH ácido, donde los ácidos son neutros y por lo tanto más solubles en fase orgánica. Y por el contrario, las bases presentan su máximo coeficiente de distribución cuando el pH es básico, es decir, cuando se encuentra en su forma neutra. Y también vimos cómo el coeficiente de distribución afecta al rendimiento de la extracción. Dedujimos una expresión matemática, que en realidad no es nuestra, aparece en varios libros, en donde realizando balances de masa, ¿no es cierto?, uno llega a expresiones como, voy a llegar al final de esto, a expresiones como esta, ¿no es cierto?, la que está acá abajo, que nos permite a nosotros calcular el rendimiento de una extracción, R como fracción, ¿ok? Esto máximo valor que puede alcanzar es 1. Uno nos permite calcular el rendimiento de extracción hacia fase orgánica luego de n etapas de extracción con volúmenes orgánicos, ¿ya? Conociendo el coeficiente de distribución condicional. Es decir, si yo conozco el pH y conozco el coeficiente de distribución normal y las constantes de acidez de una especie, en caso que las tenga, yo podría calcular el coeficiente de distribución condicional y con esta expresión matemática deducida desde un balance de masa, yo podría calcular qué porcentaje o qué rendimiento fraccionario de extracción a fase orgánica presentaría esa especie química luego de n etapas de extracción, entendiendo que n es el número de extracciones sucesivas de una fase acuosa con volúmenes iguales orgánicos. E incluso alcanzamos a hacer un cálculo, ¿ok? Eso es lo que alcanzamos a ver en la última sesión. Entonces, antes de avanzar, ¿no es cierto?, quería ver si es que tienen alguna duda, alguna consulta, porque ahora vamos a poner un grado de dificultad más a lo que hemos visto, entonces es importante que avancemos con una buena base, de lo contrario se les va a hacer difícil o confuso, ¿ya? Entonces, dudas, consultas, comentarios, algo que quieran repasar, algo que no entendieron. Hola, Lo profe, escucho, buenos días. no los leo. ¿Escucha? ¿Aló? 1, 2, 3. ¿Me escucha? Sí, Valentina. Ah, me están hablando. Ah, perdón, no, no. No tenía Gracias, vale. hable por favor de nuevo, que tenía apagado el ¿Aló? parlante. ¿Aló, aló? 1, 2, 3. Ahora Probando. sí, ahora sí, ahora sí. Buen día, profe, ¿cómo está? ¿Y tú, cómo estás? Muy bien. Tengo una pregunta. Con Sí, respecto a cuando vamos a linealizar los cálculos que sacamos en función del alfa, para ¿ya? poder hacer los gráficos de las zonas en donde habita la molécula neutra o la molécula cargada. Sí, Nosotros usamos solamente el logaritmo del KD y el KD más el pK sub A menos el pH en el caso del ácido y bueno, las otras ecuaciones para las bases sí. solamente para linealizar, ¿cierto? Claro, Y es para graficar, solamente, y para claro, graficar, porque claro, si yo quiero sacar realmente cuánto es el valor de lo que estoy obteniendo, me quedo con el valor de lo que calculé anteriormente, del KD, o sea, del valor del D. claro, claro. O sea, lo que pasa es que este cálculo que estamos viendo acá, a diferencia de la linealización, ¿no es cierto? Este cálculo tú lo puedes hacer solamente a un pH fijo. O sea, tú dices pH 4 y por lo tanto a pH 4 tú vas a obtener un valor de coeficiente de distribución, ¿ok? Que sería este, ¿no es cierto? Y con eso te va a permitir calcular un rendimiento. Ahora, como tú bien dices, la idea de aplicar logaritmo a las expresiones de D es primero para poder linealizar y hacer el gráfico a mano, ¿no es cierto? Un gráfico aproximado ciertamente porque tú tienes que separar por zonas ácido-base. Voy a devolverme a un ejemplo que vimos, ¿no es cierto? Después voy a tocar este, si es que me da el tiempo. Por ejemplo, vimos este caso, ¿no es cierto? Donde estaba la distribución de especies ácido-base, la extracción de un ácido débil, ¿no es cierto? Y como tú bien dices, uno linealiza, y la idea de linealizar es
se aplica logaritmo para transformarlo en pH, porque la variable que ocupamos en química es pH más que concentración de ion hidronio, que maneja potencias de 10 y eso es más difícil de graficar a mano, ¿ya? Sin embargo, si tú quisieras tener una curva de cómo varía el D en función del pH sin linealizar, también lo podrías hacer, y te basta solamente, déjame anotar acá voy a marcarlo en rojo, te basta solamente con esta expresión. Claro, porque cuando calculábamos, por ejemplo, con el ejemplo que vimos, a pH 3 con un pK suave de 4, evidentemente no me da 500, el logaritmo del D condicional no es igual al KD. No, no es exactamente igual, claro. Claro, entonces solamente Es es una, cercano, digamos. una aproximación para poder graficar, nada más. No es como que me sirva Exacto, para sí, sí. calcular algo realmente. No, claro, o sea, te permite hacer cálculos aproximados y rápido y fácil. Pero si tú Claro, así quisieras como hacer para el cachar para cálculo dónde va la exacto, cosa. claro, pero si tú quieres hacer un cálculo exacto, con esta expresión tú calculas el D a cualquier valor de pH, ¿ya? De hecho, incluso podemos hacer eso si es que a ustedes les sirve para el aprendizaje. Podríamos tomar esta expresión y hacer un gráfico en Excel sin ninguna aproximación, ¿ya? Uno pone en el eje X ion hidronio, lo transforma a pH, en el eje Y pone D y lo ingresa como una ecuación en Excel, ¿no es cierto? Y te permite hacer la curva, exactamente la que hicimos acá, pero sin aproximaciones. Claro, que debería tener una apariencia más similar a la curva segmentada del gráfico que vimos para ejemplo de ácido y base. Claro, claro, o sea, la curva que tú obtengas en Excel va a ser parecida a esta, pero sin este quiebre que está acá. Si aquí la aproximación es Claro, mala la en línea esta zona. punteada sería más cercana Claro, a la realidad. claro, en esta zona es mala la aproximación. ¿Por qué? Porque en esta zona no predomina ninguna de las dos especies, en estricto rigor. Están las dos presentes de forma cuantitativa, ¿ya? Que es cuando el pH es igual al pK sub A, precisamente. Entonces, Vale. podemos hacer eso. De hecho, creo que tengo una diapo más adelante. Les voy a mostrar curvas superpuestas, ¿ya? Pero vamos a trabajarlo en Excel, ¿ya? O sea, eso se puede hacer. ¿Ya? Insisto, esto de linealizar es solamente para hacerlo a mano, ¿ya? Y es una herencia que que yo personalmente eh, recibí, por así decirlo, de mis profesores y guías, que claro, ellos se formaron en una época donde no existía el Excel, digamos. Ya entonces ellos acostumbraron a hacer todo a mano y todo el cuento. De hecho, cuando Nosotros yo era ahora. estudiante, un poco voy a contar una anécdota. Cuando yo era estudiante, claro, yo entré a la universidad el año 95, para que ustedes se hagan una idea, y yo tomé este curso como estudiante, así como ustedes, por ahí por el año 97. Y el año 97 existían, al menos en Chile, recién empezaron a popularizarse los computadores de hogar. Y la mayoría de nosotros manejábamos por primera vez en la vida Excel, ¿ok? Pero los profesores no lo manejaban. Entonces, yo recuerdo que una vez yo le llevé cálculos en Excel al profesor y no le gustó. Él me decía que mejor hacerlo a mano porque uno así razona más. En cambio, si lo hace el computador, uno razona menos, me decía. Bueno, distintas formas de ver esto. Yo soy súper pro Excel y todo ese cuento. Bueno, pero esa era mi duda, profe, gracias. Súper. Más dudas, consultas. Ya, Laura tiene una consulta con el factor remanente. ¿Cuál es tu consulta, Laura? Voy a adelantarme al factor remanente. Te escucho, sí. ¿Me puede poner la diapo donde sale esto? Sí, voy para allá. Ustedes se darán cuenta que hay un montón de cosas que me he saltado, pero vamos a volver a ellas. Ya, a lo que tú te refieres con factor o fracción remanente, más que factor, es fracción remanente, Ah. es esta. Ya lo voy a marcar acá. Y ahí lo vamos a explicar. Si es que esa es tu duda. Este es la fracción remanente, y cuando nos referimos a remanente es remanente en agua, entendiendo que la muestra acuosa se extrae con varias porciones de fase orgánica. ¿Cuál es tu duda? Es que hicimos un cálculo el otro día y en que cuando se hizo como la segunda extracción, espérenme, no sé cómo explicar mi duda.
O sea, si te refresco la memoria, nosotros hicimos, para explicar qué es la fracción remanente, ¿no es cierto? Yo les puse un ejemplo, ¿ok? Y el ejemplo decía que, por ejemplo, si tú hicieras una extracción de volumen acuoso con un volumen orgánico, y supongamos, esto hay que suponerlo, ¿no es cierto? Porque va a depender del valor del D. Pero supongamos que tú al extraer una vez, extraes el 30% del analito a fase orgánica. Ese fue el ejemplo que dimos, ¿ya? Y si quieren lo dibujo acá para que les quede un poquito más claro. Denme un segundo. Que hago una pizarra, ¿no es cierto? Entonces yo les decía, tenemos un embudo acá, ¿no es cierto? Tenemos dos fases. ¿Ok? Y además yo les dije a ustedes, supongan que la fase de arriba es la orgánica, ¿no es cierto? Y la fase de abajo es la acuosa. Y yo les dije, supongan que ocurre un equilibrio. Ya voy a hacer una especie de equilibrio, no sé si me va a quedar bien. Aquí, ocurre un equilibrio. Y en esa extracción, ¿no es cierto?, lo que ocurre es que, voy a hacer aquí una flecha, ¿no es cierto?, flecha 1, flecha 2, lo que ocurre es que se extrae 30%, es decir, 0,3 de fracción queda en fase orgánica y 0,7 queda en acuoso. Ese fue el ejemplo que hicimos, ¿ya? Entonces lo que llamamos fracción remanente es 0,7, ¿ok? Remanente en agua. La fracción extraída, R orgánico, ¿no es cierto?, en la ecuación, es 0,3. Ahora, otra cosa que yo les expliqué a ustedes es que esto que estoy mostrando acá es en una etapa, pero supongamos que yo repito la extracción, es decir, estos 0,3 que están acá, los voy a marcar, ¿no es cierto?, estos 0,3 que están acá, yo ahora los retiro del sistema. Por lo tanto, los retiro del sistema, ¿no es cierto? Los saco de acá. Pero agrego una nueva fase orgánica sobre la acuosa remanente, ¿ok? Y repito la extracción. Eso es lo que nosotros dijimos ayer. Repito la extracción, o sea, vuelvo a aplicar la extracción. Entonces, ¿cuánto se extrae? Entendiendo que el total del analito es 1 o 100%, ¿no es cierto? 1 o 100%. Entonces, ¿qué es lo que dijimos en la clase pasada? Se extrajo un 30%, lo separé, o sea, ese 30% salió del sistema, ahora me queda un 70%, 0,7 en agua. Vuelvo a extraerlo con el mismo volumen orgánico. Entonces, ¿cuánto me queda en fase orgánica ahora? Esa es la pregunta. A ver si se acuerdan. Si yo vuelvo a equilibrar con la misma fase orgánica, es el mismo D. Profesor, pero ahí ¿Sí? es respecto, tomando estos 0,7 como un 100% nuevo o tomando el 1 mol original como el 100%. Es respecto al 1. Eso es muy buena pregunta, es respecto al 1. De hecho, la ecuación que les mostramos con n etapas es respecto a un total, no a los remanentes. ¿Ya? Porque Entonces, si entiendo entonces que en ese caso el porcentaje sería de nuevo, el rendimiento sería el mismo. el rendimiento es el mismo, pero la fracción extraída Eso es. no Esa es la la que yo... misma. Claro, Fíjate, porque el rendimiento, tú tienes razón, es 0,3. Tú claro, extraes 30% por vez, pero ahora tú estás extrayendo 0,3 no de 1. claro, de 0,7. Tú estás extrayendo 0,3 de 0,7. ¿Ok? ¿Cuánto queda de remanente? No te queda 0,7. ¿Qué te va a quedar? A ver si lo ven. Va a quedar 0,7 de 0,7 en esta segunda etapa. ¿Se fijan? No puede quedar 0,7 porque ustedes extraen los 0,7 remanentes, al cual le quitan el 30% de esos 0,7, por lo tanto lo que les va a quedar no va a ser 0,0, no va a ser 0,7, 70%, va a ser el 70 del 70%. Este es el n, se fijan, si yo repito varias veces una extracción, me va a quedar la fracción de la fracción de la fracción. Si yo lo hago en 3 etapas, 0,7 de 0,7 de 0,7.
O sea, como dice Catalina, lo que se extrae a fase orgánica en esta segunda etapa es 0,21 del total, ¿ok? Eso es lo que se extrae en esta segunda etapa. Lo que queda remanente en agua va a ser 0,49, 0,7 por 0,7, ¿ya? La suma de esos dos, ¿no es cierto?, les da 0,70, ¿ok? ¿Y dónde está el otro 30%? La suma del orgánico, 0,21, más lo acuoso, 0,49, les da 0,7. ¿Dónde está el resto para completar el 100? Es la que sacaron del sistema en la primera extracción, ¿ok? Ahora, como esto es complicado, o sea, porque si yo le dijera ya, háganlo en 4 etapas y díganme cuánto extrajeron a fase orgánica, ustedes tendrían que repetir esto 4 veces y sumar, ¿ya? Es súper largo el cálculo. Pero ¿qué es lo que aprovecha esta ecuación que nosotros dedujimos? Que dado que lo que va quedando remanente en el sistema siempre es la fracción de la fracción de la fracción, ¿no es cierto? Es decir, la fracción acuosa n veces, en este caso son 2, puede ser 3, 4, 5. La ecuación matemática facilita bastante esto, porque, y aquí me voy a salir de la pizarra, porque, acá está, no sé si están viendo esto, porque esta ecuación me permite evitarme hacer tanto cálculo, y yo simplemente voy calculando la fracción acuosa remanente, luego de n etapas, conociendo el D y los volúmenes. ¿Ok? Por eso está elevado a n, porque es la fracción de la fracción de la fracción remanente. No sé si se entiende. Profe, una consulta. Sí, sí. Con respecto a esto solamente se podía aplicar cuando estamos ocupando los mismos volúmenes y el mismo pH. Exactamente, o sea, es una extracción sucesiva con volúmenes iguales orgánicos. Exactamente. O sea, si tú cambias los volúmenes orgánicos, por ejemplo, extraes primero con 200 ml y después extraen con 300 ml, esta ecuación ya no te sirve, vas a tener que hacerla a mano etapa por etapa. Claro, me salto, no le pongo el No, exponente n y lo tengo que hacer una y otra vez nomás. exactamente, exactamente. Lo haces para En- la etapa 1, te va a dar una fracción remanente. Los hace para la etapa 2, te va a quedar la fracción de la fracción remanente anterior, que no es igual en la segunda etapa. claro, del ¿Sí? total del remanente, ese va a ser mi 100 y de ahí le vuelvo a sacar el... Exactamente, En exactamente. caso de que Entonces, claro, cambie el pH, ¿también hay que hacerlo todo de nuevo? sí, si tú cambias el pH te cambia el D. Por lo Sí, tanto, por la eso. fracción remanente en agua también va a ser distinta, si es que tú cambias el pH. Okidoki. Dale. Profe, ¿Sí? por aquí tengo otra pregunta y Dime. viene siendo que, por ejemplo, se supone que estamos trabajando para sacar el analito, estamos a muy baja concentración el analito que queremos de interés, ¿verdad? En un contexto analítico, sí, claro, normalmente uno trabaja a nivel de partes por millón. Entonces no tenemos un volumen mínimo para poder, digamos, preconcentrar el analito. O sea, el volumen mínimo, ¿no es cierto? Más que dártelo la solubilidad, porque entiendes a lo que vas tú, de que como son bajas las concentraciones, necesariamente por términos de solubilidad, ¿no es cierto? Uno podría ocupar 100 ml, 10 ml, 1 ml, ¿no es cierto? Igual el analito se va a disolver, porque son pocos miligramos, ¿ok? Pero, ¿dónde está el límite en todo esto? Que si tú tienes, por ejemplo, 1 litro de muestra acuosa, tú no puedes extraerlo con 1 ml de orgánico, porque la diferencia de volumen es tan grande que en vez de generarse 2 fases, se va a generar una emulsión. O sea, la fase orgánica se te va a dispersar como Exacto. microgotas en la fase acuosa. Entonces, claro, el límite más que nada experimental. Tú debes tener una fracción, o sea, mira, menos de un décimo de la fase acuosa, por ejemplo, 1 litro de agua con 100 ml orgánico, como que ahí está el límite experimental. Cuando tú después agitas y te quedan 2 fases todavía, ¿ya? Ahí está el Claro. límite. Y lo otro es que se supone que también cuando nosotros veíamos un poco de extracción, por lo menos en la parte orgánica, se hablaba mucho de la polaridad de las moléculas Sí. y más o menos cómo se iban distribuyendo. Entonces, eh,
¿Cómo anexamos eso aquí a estos cálculos y eso, o eso no Sí. tiene mucho? No, tiene bastante que ver. Mira, me voy a volver a una diapo que es súper básica la diapo, pero refleja lo que tú me estás planteando. Claro que nosotros los analíticos no somos tan sofisticados como los orgánicos a la hora de explicarlo, ¿no es cierto? Mira, te voy a mostrar una diapo que a ustedes quizás les va a hacer gracia. Creo que la tengo por acá. Espérense. Denme un segundo. Ya, esta es la diapo. Ya, el D condicional es el KD partido por el alfa, ¿no es cierto? Ahora, ¿dónde está reflejada, ¿no es cierto?, la polaridad, la simetría de carga, ¿no es cierto? Que es lo que los orgánicos son súper buenos de analizar cuando ven solamente la molécula y dicen, mira, en este carbono está acumulada una carga negativa, la polaridad es baja, etcétera, ¿no es cierto? Dependiendo de la geometría, los átomos y la electronegatividad que componen la molécula, está acá, en el KD, ¿ya? Mientras más apolares son las moléculas, el KD es más alto. Es mayor. ¿Ya? Y por el contrario, y además, perdón, no por el contrario, y además, mientras más apolar es el solvente, porque recuerden que esto depende de la molécula y del solvente orgánico, mayor es el KD. ¿Ya? Entonces, claro, todo esto se reduce a un parámetro experimental, que es un valor termodinámico, ¿ya? Pero tiene que ver con todo lo que dices tú, con la geometría, incluso depende hasta de las formas resonantes que tenga, ¿ya? Por ejemplo, si ustedes dicen, mira, ¿cuál KD es mayor? ¿El del benceno o el del antraceno? Va a tender a ser el del antraceno, porque es masa polar, tiene 2 anillos aromáticos en vez de 1, o 3 creo que tiene el antraceno. 3 creo que tiene el antraceno. ¿Se fijan? Estas reglas de polaridad se siguen y se ven reflejadas en valores de KD. Y, profe, ¿los KD vienen tabulados según el solvente? ¿O uno tiene que experimentar y irlo, digamos, determinando? O sea, una cosa es primero y la otra es después. O sea, los KD se tabulan debido a que se determinan experimentalmente, ¿ya? Es cierto que hoy en día hay modelos computacionales que, dado los parámetros estructurales y cuánticos, ¿no es cierto?, te permiten estimar un KD teórico, ¿ya? Existe eso hoy en día. O sea, tú le pones la molécula y en base a todas estas funciones cuánticas de asimetría de carga te calculan un KD, incluso te calculan un factor de polaridad. Y cada vez son mejores esos modelos, pero los parámetros que están registrados en los libros son casi todos experimentales. Ahora, si tú te vas a paper, efectivamente, hoy en día hay algunos, dados los problemas de estabilidad de algunas moléculas, ¿no es cierto?, que impiden hacer experimentos a veces, están estimados teóricamente, ¿ok? O sea, se dan ambas cosas, pero lo primero se da mucho más que lo segundo, lo experimental se da mucho más que lo teórico. Ahora, lo que sí pasa hoy en día, eso sí que, lamentablemente, a mi juicio, los libros de analítica se han vuelto instrumentistas. Entonces han dejado mucho de lado esta parte termodinámica. O sea, la mayoría son libros de análisis instrumental más que de química analítica. Entonces, claro, cada vez hay libros con menos constantes. Eso es, y hay que recurrir a libros antiguos para encontrar estas constantes. Eso ha sido como una tendencia que a mi juicio ha sido lamentable. Yo entiendo que el valor de la instrumentación analítica es espectacular, nada que decir, pero a costa de dejar de lado esto otro, yo considero que ahí falta algo. Pero bueno, Pero se corta la luz y ahí quedaron todos. O sea, claro, exactamente. O sea, ahí van a tener que reflotar la química analítica clásica, así, esa de la guasiera, así con material de vidrio, volumetría, ¿no es cierto? O sea, yo no soy así como añoro un pasado que fue mejor. No, o sea, la instrumentación analítica hace cosas que jamás se pueden hacer por la química analítica vía húmeda, que se llama, ¿ya? La clásica, volumétrica. Pero los fundamentos sí yo los defiendo. O sea, por ejemplo, la cromatografía líquida de alta resolución, que la vamos a ver, su fundamento está en esto. La termodinámica de la cromatografía es esto, que lo estoy mostrando ahora. Es el coeficiente de distribución. Entonces, claro, si tú sacas esto de los libros de química analítica, tú vas a ver la cromatografía como un proceso
que funciona, pero no sabes por qué. ¿Ya? Y eso es lo que vamos a ver acá. Aquí Nicolás pone, pero la electroafinidad con la fase orgánica, por eso las moléculas neutras terminan en la fase orgánica. Claro, efectivamente, Nicolás. O sea, una especie iónica, un anión, un catión, no es estable en casi, hay un par de excepciones, en casi ninguna fase orgánica, ¿ya? Ustedes saben que, por ejemplo, el ion cloruro o el ion sodio, por ejemplo, son estables en fase acuosa, no porque tenga poca energía de disociación el cloruro de sodio. La energía de ese enlace es gigante, ¿ya? Pero es el agua, a través de su dipolo, el que estabiliza esos iones. Entonces la energía interna del agua es la que disocia el cloruro de sodio, en ion sodio y ion cloruro. Como en fase orgánica casi no existe ese dipolo, ese momento dipolar del solvente, no hay disociación, entonces no son solubles los iones en casi ninguna fase orgánica. La constante dieléctrica del agua es enorme, y el único solvente que tiene una constante dieléctrica más o menos alta, que yo conozca al menos, es el dimetil sulfóxido, ¿ya? Son como excepciones, pero casi ningún solvente orgánico tiene una constante dieléctrica tan alta como la del agua. No sé si respondo tu pregunta, Nicolás. Sí, que era un poco complementando lo que estaba diciendo el compañero, que lo escribí en el chat para no interrumpirlo. Ah, ya. O sea, estas dos cosas van ligadas, la polaridad de la molécula y la polaridad del solvente. Y ese razonamiento, por favor, no lo pierdan, ¿eh? Yo estoy respondiendo a estas dudas con harta cuidado y le estoy dedicando mucho tiempo, no solo porque me gusta el tema, sino que es porque de este tipo de razonamientos es que vamos a entender la cromatografía, ¿ok? O sea, vamos a continuar con este razonamiento, la polaridad del solvente, que le vamos a llamar fase móvil en cromatografía, la polaridad del analito, ¿no es cierto?, que se va a ver reflejado en un coeficiente de distribución que se utiliza en cromatografía, y con eso vamos a entender por qué se separan las sustancias químicas en una cromatografía, por ejemplo, ¿ya? Así que guarden, por favor, ese razonamiento, es muy, muy importante. Más dudas, por favor, mientras vuelvo a la diapo. ¿Dudas? ¿Consultas? Está llegando más gente. Profe, cuando hay más de 2, 3 etapas, se puede ocupar al tiro la fórmula del rendimiento orgánico elevado a la etapa, ¿verdad? Claro, claro. Lo que sí hay que tener presente que esta Los ecuación, volúmenes. claro, que los volúmenes sean iguales, y lo otro que tienen que recordar, quizás ya lo saben ya, pero lo voy a volver a repetir, es que este rendimiento es el rendimiento orgánico si es que ustedes tomaran todas las fases orgánicas de todas las etapas y las juntaran. Es decir, si el R le da 0,8, no quiere decir que el rendimiento es 0,8 por etapa. Quiere decir que el 0,8 es el rendimiento, 80%, del total luego de haber extraído N veces. ¿Ok? No sé si me explico. O sea, probablemente ustedes en una primera extracción extrajeron el 60%, en una segunda extracción extrajeron el 15% y en la tercera extrajeron un 5%, y la suma de esas tres es un 80%. ¿Ok? Entonces el rendimiento es el rendimiento total luego de N etapas. Perfecto. Para evitar Profe, otra sumar. consulta. Sí. No sé si el compañero ya tiene clara la respuesta. Sí, Sí, compañero, dele no. Normalmente en el laboratorio se supone que en la cromatografía tenemos una fase que es la que empuja, digamos, que es la fase... ¿cómo se llama? Bueno, se le llama fase móvil en química analítica. En algunos libros le ponen otros nombres, pero lo más común en los papers es fase móvil. Ya, entonces la fase móvil que vendría siendo la que extrae o la que hace el huir, digamos, y luego viene una que como la sílica, que vendría siendo, no sé, estacionaria, no sé cómo se podrá decir, pero que es como que tiene. Entonces nosotros aquí recién estamos viendo como la primera parte, digamos, o
Ah, ya. Sí, entiendo tu pregunta. Entiendo tu pregunta. Mira, para efectos nuestros, si hiciéramos una analogía entre la cromatografía y lo que estamos viendo ahora, la fase móvil, es decir, la que tú haces avanzar, en este ejemplo, tú pones una fase orgánica, la sacas y pones otra fase orgánica. Por lo tanto, vas haciendo avanzar, fíjate, varias fases orgánicas sobre una fase acuosa. ¿Ok? Para este ejemplo, la fase móvil sería la fase orgánica. ¿Ok? Para este ejemplo, ¿ya? Después vamos a ver que en el fondo lo que uno le llama fase móvil, ¿no es cierto?, es precisamente la que aporta la fuerza al oyente, la que tiene un flujo, ¿ok? Y la otra, que le llama fase estacionaria, es la que es sometida constantemente a la fase móvil que pasa sobre ella, ¿ya? Entonces, vamos a hacer un cambio un poquito distinto, ¿no es cierto? Que vamos a tener una etapa intermedia para que ustedes conecten esto con lo que viene, ¿no es cierto?, que se llama extracción a contracorriente, ya que fue como el desarrollo, no sé si llamarle tecnológico, es como mucho, pero vamos a llamarle así, el desarrollo tecnológico intermedio entre la extracción líquido-líquido y la cromatografía. Y ahí se conecta lo que dices tú, o sea, ¿dónde está la analogía? ¿Cuál sería la fase estacionaria en esta historia? ¿Y cuál sería la fase móvil para entender esto que estamos viendo ahora con la cromatografía? Entonces hay una etapa intermedia que vamos a ver que va a conectar las dos cosas, ¿ya? Contracorriente. Ok, ya, y como una anécdota, ¿no es cierto? Contracorriente era un capítulo del Harris de Química Analítica, hasta la segunda o tercera edición, si me no recuerdo. Y sacaron ese capítulo, lo sacaron de los Harris nuevos. ¿Ya? Es lamentable. Así que, no sé si me estoy poniendo viejo, pero cada vez añoro mal pasado en esto. ¿Profe? ¿Sí? ¿Cuál era la relación del KD con la polaridad? O sea, ¿con qué era polar la molécula? Ah, claro, lo que pasa es que como el KD se define como la concentración orgánica partida por la acuosa, el equilibrio, ¿no es cierto? Mientras más apolar es tu analito, mayor va a ser el KD. ¿Por qué? Porque al ser más apolar es más soluble en un solvente orgánico, que es más apolar que el agua, ¿no es cierto? Y por lo tanto, el valor del KD que se alcanzaría el equilibrio es más alto. Por eso yo les mencioné que si uno sin saber el KD, por ejemplo, de una molécula de benceno, ¿no es cierto? Y uno equilibra, supongamos, benceno entre agua y hexano. Ahí tienen ustedes un sistema, ¿no es cierto? Sin saber el KD del benceno entre agua y hexano, ¿no es cierto? Lo que sí les puedo afirmar es que si yo comparo el KD del benceno con el KD del naftaleno o del antraceno, que ya son 2 anillos aromáticos en el naftaleno y 3 anillos aromáticos en el antraceno, si mi memoria no me falla, pues bien, lo que yo puedo afirmar es que el KD del benceno es menor que el del naftaleno y el del naftaleno es menor que el del antraceno. ¿Por qué? Porque mientras más anillo aromático, más apolar es mi compuesto, y mientras más apolar es mi compuesto, más soluble es el solvente orgánico. Ahí está la relación, ya sea cualitativamente uno, y lo vamos a ver en cromatografía, uno debiera esperar más afinidad de una molécula con más anillo aromático para con el solvente orgánico, mayor KD, que con una molécula más polar. Esa es la relación, ¿ya? Ahora, insisto, el valor real hay que calcularlo, ya sea experimentalmente o teóricamente. Porque también va a depender del solvente. No es que el benceno tiene un KD. El benceno tiene un KD para cada solvente. ¿Ok? Si yo cambio el hexano y lo cambio a una parafina, bueno, me va a dar otro KD. No sé si respondo la pregunta. Sí, profe, gracias. ¿Más dudas, consultas? Por favor, pregunten, no estoy apurado. Y esto sé que no es fácil. Y además que no es tan fácil, es muy importante para la cromatografía, muy importante. Miren, hagamos un razonamiento, ¿ya? Espérense, voy a saltarme esta parte. Quiero llegar a un ejemplo que no es este. La clase pasada hicimos un cálculo, ¿ok?
vamos a hacer ahora otro cálculo. Aquí, este es el cálculo que quiero que vean, ¿ya? Supongan lo siguiente, ¿ya? Ustedes tienen, aquí como dice el ejercicio, tienen 100 ml de una mezcla de especies ácido-base. Tienen un ácido con un pKa 4,8 y tienen una base B con un pKa 9,1. Y se desean separar cuantitativamente con 100 ml de fase orgánica en 2 etapas, ¿ok? Y se acepta un margen de error del 1%. ¿Qué quiere decir margen de error? Quiere decir que cuando digo separar cuantitativamente, me refiero que puede haber un 1% de la otra especie en una fase. Por ejemplo, si ustedes quisieran extraer el ácido a fase orgánica, se tolera que no extraigan todo el ácido, que extraigan un 99%, o sea, pierdan un 1%, como también se tolera que junto con extraer el ácido se extraiga como máximo un 1% de la base, porque ninguna extracción es 100%. Esto es un equilibrio, ¿ya? Entonces uno tiene que fijarse un margen de error tolerable. Y la pregunta, que en un principio más que ser cuantitativa, la podemos llevar a lo cuantitativo, es cualitativa al principio, ¿no es cierto? Es un intervalo de pH que habría que fijar en fase acuosa para lograr ese objetivo, ¿ya? Y creo que hay un dato que les falta acá. Y aquí están los valores de los coeficientes de distribución. De hecho, aquí, a ver, me equivoqué, voy a corregir esto, perdón. Este y este no son el D. Este y este son el KD. Voy a escribirlo acá. KD, KD. El D depende del pH. Este es el sistema, ¿ya? Si quieren se los dibujo, ¿ya? Para que ustedes tengan una idea, ¿ya? Entonces, bueno, yo soy pésimo para el dibujo, pero a ver si es que me siguen. Entonces, repito, ¿sí? Cuando hablamos de un margen de error de un 1%, sería como calcular la fracción remanente en la fase acuosa de un 1%. Y de ahí poder despejar el D. O al revés, esa es una opción, dependiendo de tu estrategia. O la segunda opción es la fracción extraída del interferente como máximo un 1%. O sea, me explico, miren, me explico. Ya, está bien tu intervención, pero lo que pasa es que tú te fijaste en una estrategia, pero aquí hay que entender que hay dos estrategias. ¿Cuál es el contexto? Les repito, para que ustedes vean cuáles son las dos estrategias. Tengo ácido, tengo base, ¿ok? Acá. Esto es lo que tengo inicialmente en el sistema. Voy a poner en contacto esta fase acuosa con 100 ml de una fase orgánica, ¿ok? Voy a poner aquí, esta es la fase orgánica, la voy a poner entre paréntesis. Esta que está acá es la fase acuosa, lo voy a poner acá. Fíjense que el problema a ustedes les pide separar. Es decir, extraiga como usted quiera, ¿no es cierto? Pero lo que sí necesitamos es que esté separada en una fase orgánica una especie y en la fase acuosa la otra. Ese es el contexto. ¿Ya? Entonces, claro, aquí hay dos estrategias. Una estrategia es que ustedes digan, mira, los voy a separar, pero voy a dejar el ácido en fase orgánica y la base en fase acuosa. Estrategia número 1. Estrategia número 2, que ustedes digan, no, voy a extraer la base en fase orgánica y el ácido lo voy a dejar en fase acuosa. Hay dos estrategias. ¿Se entiende? Voy a escribirla acá. La estrategia 1, ¿no es cierto? Me dice que el ácido yo lo llevo a fase orgánica y por lo tanto la base la dejo en fase acuosa. Esa es la estrategia 1. La estrategia 2, ¿no es cierto?, es la inversa, es decir, la base la mantengo en fase acuosa y el ácido es el que extraigo a fase orgánica. Y respondiendo a la pregunta que me acaban de hacer, dependiendo de esta estrategia es cómo interpretamos este porcentaje, ¿ya? Por ejemplo, a ver si me siguen. Si ustedes quisieran hacer la estrategia 1, ¿cuál debiera ser el rendimiento del ácido hacia fase orgánica?
99, ¿o no? 99% o 0,99 como rendimiento, ¿no es cierto? Claro. Del ácido a fase orgánico. ¿Cuál debería ser pasar a pH ácido? Ya, súper, y ahí te adelantaste una cosa, pero súper bien, ¿no es cierto? Y ahí tú ya Y en la inmediatamente... segunda tendríamos que poner un pH básico para poder extraer el 99 de la base, y por eso son dos etapas, o sea, una ácido y una en base, y saco 99 y 99. Sí, de hecho me acabo de dar cuenta que en base a lo que tú me estás diciendo, que tienes toda la razón, me acabo de dar cuenta que cometí un error, puse la fase al revés en la estrategia 2. Ya. La estrategia 2 es que en la base de esa fase orgánica y el ácido es en fase acuosa, y la tenía al revés, ya, ahí sí. Pero tú tienes la razón, o sea, la estrategia 2 es exactamente como dices tú, a pH básico debiera ocurrir la estrategia 2 para que la base se extraiga en fase orgánica y el ácido se mantenga en fase acuosa, ¿ya? Pero, si alguien está perdido me dice, ¿no es cierto? Pero yo quiero aclarar esto. Ustedes me acaban de decir cosas que son ciertas, pero las voy a dejar escritas, ¿ya? El rendimiento del ácido a fase orgánica para la estrategia 1, que implicaba, ustedes me lo acaban de decir, que el rendimiento del ácido me tiene que dar 0,99, entendiendo que este es el rendimiento orgánico, ¿ya? ¿Cuánto me tiene que dar el rendimiento de la base en la estrategia 1? 0,1. 0,01. 0,01, ¿ya? Fíjense lo que voy a poner acá. Repito, el rendimiento del ácido debe ser, perdón, mayor a 0,99. El rendimiento de la base para la estrategia 1, ¿ok? Acá, el rendimiento por siempre orgánico de la base tiene que ser menor, y si alguien no lo entiende, por favor me dice, 0,01. ¿Ya? Oiga, profe, Eso una no pregunta. ¿Sí? ¿Sí? Si aquí nosotros estamos calculando el rendimiento del ácido, por ejemplo, al 99%, ¿de qué nos sirve hacer dos etapas si es que vamos a sacar el 99% y tenemos un margen de error de un 1%? De aquí nace mi pregunta, es donde los volúmenes que nos están dando cuando uno calcula el R, puede que no nos dé 99% con los volúmenes que tenemos y que por eso estamos como, comillas, obligados a hacer una segunda pasada. Ya, claro, estás casi dando en el clavo. O sea, ¿a qué me refiero? Aquí el problema te plantea que tú tienes 100 ml de fase orgánica. Tú podrías ejecutar esto en una etapa, ¿ok? Como también lo podrías ejecutar, como te obliga el problema, en 2 etapas. Ahora, la pregunta que tú me haces, ¿no es cierto?, tiene la siguiente consideración. Son 2 etapas, ¿no es cierto? ¿Cuál es la diferencia entre hacer una extracción en una etapa y hacerla en 2? ¿Qué es lo que uno gana haciéndola en 2 etapas? Y ahí quizás, si responden esa pregunta, se autorresponderían la pregunta que me acaban de hacer. ¿Qué gano yo haciéndolo con más de una etapa? Un mayor rendimiento, dice Cristóbal. Está bien, ¿no es cierto? Si yo tengo un D fijo, supongamos 10, ¿no es cierto?, y extraigo en una etapa, voy a extraer menos que si repito la extracción de nuevo. ¿Ok? ¿Hay algún límite de saturación de la molécula neutra en la fase orgánica? Sí, o sea, hay una solubilidad, como toda solución, ¿no es cierto? Toda solución tiene un límite de saturación donde no se disuelve más analito. ¿Ok? Por eso esto del contexto analítico es importante. Estos métodos de separación que estamos viendo acá es para analitos traza, donde se entiende que no hay saturación. Si ustedes llevan esto a un contexto de la química industrial, donde también se hacen extracciones líquido-líquido, ahí sí tú puedes llegar a un nivel de saturación donde da lo mismo el D, ya no se disuelve más. ¿Ya? Ya, Catalina me da un mensaje acá que tiene razón, dicen, pero mientras más etapas no aumenta el porcentaje de error, ya, eso es importante. Analíticamente, si bien es cierto, a mayor número de etapas, mayor rendimiento de extracción, es decir, mejora la exactitud, porque pierdes menos analito, ¿ok?
Sin embargo, es peor precisión. Porque Catalina tiene razón, o sea, aumenta el error. ¿Pero cuál error? Recuerden que analíticamente hay dos errores. Está el error determinado, que es el error de sesgo, propio de un problema de exactitud. Por ejemplo, si yo extraje el 90% de mi analito a fase orgánica y después analizo esa fase orgánica, ya tengo un resultado sesgado en un 10% por defecto. ¿Ok? Entonces, claro, mayor número de etapas mejora el rendimiento de extracción y como de eso depende la exactitud, pues bien, mejora la exactitud. Pero ¿qué es lo que empeora? La precisión. Mientras más etapas yo tengo, más dispersos son mis valores cuando yo reproduzco la metodología. ¿Ok? O sea, ganar exactitud a costa de la precisión. Y aquí Nicolás dice, en ese caso, sí debe ser en 2 etapas, deberíamos calcular la fracción acuosa. Ya, es que ahí viene el tema del razonamiento, fíjense. Para responder a lo que dice Nicolás. El problema me impone un rendimiento. O sea, me está diciendo, usted lo tiene que hacer en 2 etapas y con un 1% de error. Es decir, y ahí voy a responder a Nicolás y a las preguntas que han hecho, yo le estoy diciendo, deme a qué valor de pH usted conseguiría un rendimiento de 0,99 del ácido en 2 etapas. Entonces, no me están diciendo qué rendimiento obtengo, me está diciendo, fije las condiciones para obtener ese rendimiento. 0,99 del ácido. Sin extraer más de un 1% de la base. ¿Se fijan? Entonces, aquí el problema es al revés. Les dan las condiciones finales a obtener y le están preguntando ya qué pH se obtienen. Mira, yo siempre explico esto con una analogía. Le están diciendo, ¿qué es lo que quiero? Quiero este rendimiento. No sé si ustedes han visto esto a ustedes que les gustan los memes, ¿no es cierto? Y se dice, ¿qué queremos? Ya, esto. ¿Qué queremos? Esto. 0,99 del ácido, 0,01 la base, para la estrategia 1. Y después viene esa figurita que sale en las redes sociales. ¿Y cómo lo conseguimos? En el fondo, ¿a qué pH? ¿Se fijan? Entonces, respondiendo a Nicolás, no hay que calcular la fracción acuosa. La fracción acuosa te la imponen. Te están diciendo a ti, mira, fracción acuosa remanente del ácido, 0,01 como tope. Más que eso no sirve, porque si tu fracción acuosa llegara a ser 0,5, por ejemplo, quiere decir que extrajiste solo el 50% del ácido. No sirve. ¿Ok? Entonces, esto es lo que queremos. La pregunta es a qué pH ocurre. Si es que ustedes se la juegan por la estrategia 1. ¿Ok? ¿Se entiende, no? Antes de hacer cualquier cálculo. Antes de hacer cualquier cálculo. Fíjense. A ver. Hay alguien que tiene el micrófono perdido, pero no sé quién está, se escucha algo bien fuerte. Para la estrategia 1, ¿no es cierto? Ya que Nicolás toca el tema de la fracción acuosa, si expresáramos la estrategia 1 como fracción acuosa, esto querría decir que la fracción acuosa, voy a poner acá, del ácido debe ser, por lo tanto, menor a 0,01. Bueno, esto es para el ácido. ¿Se entiende ya, no? Y la fracción acuosa de la base, la fracción acuosa de la base, ¿ok? Debe ser mayor, perdón, a 0,99. Esta sería la estrategia 1. No sé si me explico. ¿Entienden estas fracciones o no? Esto es lo que nos impone el resultado. Queremos este resultado. La pregunta es a qué pH ocurre. Eso significa un 1%. ¿Se fijan? Significa que yo extraigo el 99% del ácido como mínimo, es decir, pierdo máximo un 1% del ácido, pero también coextraigo máximo un 1% de la base, porque nunca voy a extraer 0. ¿Ok? Entonces, Nicolás dice sí, ¿no es cierto? Pero ¿qué viene el resto? ¿Entienden la condición que nos están imponiendo? Esto quiero. Profe, ¿lo podría repetir, por favor? Ya, ok. Entonces, ¿cuál es la idea?
Voy a repetirlo incluso apelando a esta figura que está acá, fíjense. A lo mejor ahí también puede que les quede un poco más claro. Aquí hay dos estrategias posibles. La primera, que es la que estamos discutiendo, es que ustedes, para separar esas dos especies, el ácido y la base, ustedes se la jugaron por la estrategia 1. Después vamos a analizar la 2. Olvídense de la 2 por ahora. Nos la jugamos por la estrategia 1. ¿Cuál es la estrategia 1? Quiere decir que todos los moles del ácido pasen a fase orgánica. Acá. ¿Ya? Esa es la estrategia 1. ¿Ok? Y que por lo tanto, los moles de base se queden acá. Esta es la estrategia 1. Ni más ni menos. Ahora, como esto es un equilibrio, es decir, nunca la extracción es 100% o 0%, siempre algo de analito va a quedar en fase orgánica y algo de analito va a quedar en fase acuosa, ¿no es cierto? Pues bien, dado que esto es un equilibrio, en el fondo la estrategia 1, la más realista, es decir, mira, dado que me imponen un 1% de error, lo que sí puedo decir es que esta estrategia 1 implica que lo que extraje de ácido sea mayor a 0,99. Lo que implica, por defecto, que queda máximo un 1% en agua. ¿Ok? También esta estrategia implica, ¿no es cierto?, que lo que se mantiene en agua de base sea mayor a, voy a ponerla acá, voy a poner fracción acuosa, no confundir, ¿no es cierto?, sea mayor a 0,99. Acá arriba, voy a ordenar esto porque si no puede que se confundan. El rendimiento orgánico del ácido es mayor a 0,99. La fracción remanente acuosa de la base sea mayor a 0,99. Eso implica la estrategia 1. Ese es el resultado que queremos obtener con la estrategia 1. Si logramos esto, se separan las especies. La pregunta es, si eso ocurriera, si lo que queremos realmente se puede, ¿a qué pH se puede? ¿Ya? Antes de discutir el tema del pH, que un compañero de ustedes ya lo anticipó, ¿no es cierto? La pregunta que yo le hago es si es que entienden lo que queremos lograr en esta estrategia. Esto es lo que queremos lograr. Con eso separamos A de B en la estrategia 1. Dudas, consultas de lo que queremos lograr. Ahora vamos a ir al pH. Perdón, no entendí bien, disculpa. Gracias, profe, ahora me quedó más claro. Por repetirlo. Ya, súper. ¿Todos tienen claro lo que queremos lograr? ¿Sí? Bien. Ahora viene la segunda pregunta, que es cualitativa. Después nos vamos a ir a lo cuantitativo. De hecho, no creo que alcancemos en esta clase a hacer el cálculo. Lo vamos a hacer mañana. Pero si queremos la estrategia 1, ¿en qué zona de pH pasa? Ya lo dijo un compañero de ustedes. Quiero ver si lo recuerdan o si no, lo discutimos de nuevo. ¿Ya? Por lógica, ácido-base. ¿A qué pH yo extraería el ácido a fase orgánica? Valentina dice a pH ácido. Bajo el pKa. Ya. Recuerden, estamos discutiendo, voy a marcarlo en azul. Estamos discutiendo respecto al ácido. ¿Ya? Acá. Respecto al ácido. Me quedó en rojo. Azul. Respecto a esto. Ustedes me están diciendo, perfecto, para que se extraiga el ácido a fase orgánica, necesariamente, y yo estoy de acuerdo con eso, ¿no es cierto?, esto ocurriría a un pH ácido. Es decir, a un pH menor al pKa del ácido. ¿Ok? Súper bien. Hacia esa zona tendería a ocurrir. ¿Ya? No le estoy diciendo que esto es pH 3, 4, 4,7. No sé a qué pH exactamente, pero sí tenemos claro que es hacia esa zona. ¿Ok? ¿A qué pH yo mantendría la base en fase acuosa? Vámonos al segundo caso, porque recuerden que esto no es, este problema no es un método de extracción, es un método de separación. ¿En qué pH la base tendería a quedar en agua? Ya fíjense, Valentina dice pH básico, Cristóbal dice mayor a 9,1.
¿Están todos de acuerdo? Porque Valentina y Cristóbal están respondiendo lo mismo. Ya, Álvaro dice, no, porque si el pH es básico, la base llega a fase orgánica. Ya. Álvaro dio en el clavo, ¿ya? O sea, lo que dice Valentina y Cristóbal es cierto si yo quisiera extraer la base a fase orgánica. Es decir, a pH básico yo tendría la base neutra. ¿Ok? Pero yo no quiero eso. Yo quiero que la base se mantenga en agua. Y para que se mantenga en agua, la base tiene que estar cargada, protonada, como el ion amonio. ¿Ok? Ahí Cristóbal se dio cuenta del error que habías cometido. Claro, yo entiendo por qué cometieron ese error, porque tenían en su cabeza extraer. No, y la base no la quiero extraer. Entonces, la forma de mantener la base en agua es quitarle solubilidad en la fase orgánica. ¿Cómo le quito solubilidad en la fase orgánica? Protonándola. Es decir, tomo esto que está acá, ¿ok? Como ya se están dando cuenta, a pH menor a 9,1, ¿yo qué es lo que tengo en esa zona? La base cargada, o sea, la voy a tener como HB+. Disculpen los subíndices que no los puedo poner acá en Zoom. ¿Ok? Y ahí yo conseguiría más o menos en esa zona, sin tener el cálculo exacto, pero más o menos en esa zona. ¿Se entiende? Vamos a hacer cálculo en la próxima clase de a qué pH pasa eso, ya sea haciendo el cálculo preciso. Pero para efectos de este curso, este razonamiento es mucho más importante que el cuantitativo. Que ustedes sepan identificar zonas útiles de separación. ¿Ok? Lo más probable es que en una zona muy ácida, fíjense, dígame si es que me siguen el razonamiento. Guillermo ya hizo un cálculo, súper, qué bueno que se adelante, ¿no es cierto? Lo más probable es que en una zona muy ácida, por ejemplo 5,1 como dice Guillermo, o menos, ¿no es cierto?, se consiga esto. ¿Por qué me atrevo a decir eso? Porque mientras más ácido es el sistema, más se extrae el ácido, que es lo que quiero, menos se extrae la base, que es lo que quiero, y por lo tanto uno vislumbra que hay una zona de, fíjense lo que voy a decir, de extracción selectiva. ¿A qué me refiero a extracción selectiva? Aquella extracción donde se extrae mi especie de interés sin extraer la interferencia. ¿Se entiende el razonamiento antes de poner cálculo a esto? Profe, por ejemplo, viendo solamente el número que me dio, ¿Sí? podría decir que está malo porque el pK sub A es menor al resultado que me dio a mí de pH. No está malo, fíjate. ¿Por qué? Mira, quizá esta respuesta va a ser no tan clara sin hacer un cálculo, ¿ya? Pero te anticipo un poco. Es cierto que el hecho de afirmar que a pH menores al pK sub A se favorece la extracción, estamos claros con eso, ¿no es cierto? ¿Por qué no es contradictoria que te dé un pH 5,1 cuando el pK sub A es 4,8? Es porque el valor exacto de pH también va a depender, y aquí voy a borrar acá, denme un segundo. El valor exacto del pH también va a depender del valor del KD. ¿Ok? Recuerden que este no es D, me equivoqué, esto es KD. ¿Ok? Por ejemplo, si tú tienes un KD de 1.000.000, ¿ok? Muy alto, eso querría decir que incluso a pHs básicos, por ejemplo, sobre el pK sub A, 5,1 como te da a ti, incluso a pesar que el ácido esté levemente deprotonado, igual tú extraes, porque el KD es enorme, la polaridad del analito es muy baja, ¿ya? Exactamente. Por eso no es contradictorio. Entonces, claro, si tu D fuese bajo, por ejemplo, si tu D fuese 0,5 y te diera un pH 5,1, ahí yo lo dudaría. Pero si el KD es 200, que es bastante alto también, ¿ok? Quiere decir que incluso te tolera cierto grado de basicidad, y así todo lo sigue extrayendo 99%.
Bueno, también tengo ¿cómo se llama? Una especie básica dentro de la mezcla que puede que esté, eh, ¿cómo se puede decir? Como reteniendo un poco también del ácido, no sé, pues, no sé cómo decirlo, la O verdad. sea, no, mira, tú tienes razón de Ajá. que en la realidad debiera existir una interacción entre el ácido y la base, ¿ya? O sea, no es que actúen de forma separada en la realidad. Ahora, respecto al modelo que estamos discutiendo acá, el ácido se extrae independiente de con quién esté en el sistema, ¿ya? Ahora, sí es cierto que podría formarse, no sé, una interacción de Van der Waals entre el ácido y la base que afecta el rendimiento de uno sobre el otro. Eso podría pasar en la realidad y por eso los resultados experimentales nunca son iguales a las predicciones teóricas, ¿ya? Pero en base a lo que estamos discutiendo, van por carriles distintos en base a la aproximación que estamos haciendo, ¿ya? O sea, la base no interfiere en el ácido en su extracción. Interfiere en última instancia en una señal analítica, sí. Eso sí podría pasar. Más dudas, consultas, por favor. Bien, déjenme mientras borro. Qué bueno que esto no se cortó. Pensé que se iba a cortar, pero no se cortó. Voy a borrar esto. Ahora, fíjense que todo lo que discutimos ahora es respecto a la estrategia 1. Hay una estrategia 2 que también habría que analizar, ¿ya? A ver, en base al tiempo que me queda... Sí, voy a alcanzar a ver una parte del cálculo, ¿ya? Independiente que después vamos a retomarlo de cero la próxima sesión, pero para aprovechar el tiempo. Ya, fíjense lo siguiente, en esta diapo está esto resuelto, ¿ok? ¿Cómo se hace esto en términos cuantitativos? Anticipando que efectivamente existen dos estrategias posibles. Ahí está la fracción remanente, ¿no es cierto? Para el ácido, en base a la estrategia 1 que ustedes plantearon, ¿no es cierto? Para el ácido, ¿qué es lo que uno dice? Mira, yo voy a marcar acá. La estrategia 1 me dice que la fracción remanente en agua que debiera quedarme para el ácido, la remanente en agua, es 0,01, es decir, 99% del ácido pasa a fase orgánica, ¿ok? Yo tengo 100 ml de fase orgánica, pero la quiero distribuir en 2 etapas, ¿ok? Es decir, 50 ml cada etapa. Por eso, acá ponemos 50 ml, que es el volumen por etapa, ¿ok? Yo no puedo poner 2 extracciones de 100 porque tengo 100 ml orgánico total, ¿no es cierto? Tengo que dividirlo en 2 fracciones de 50. Tengo 100 ml de agua, ¿ok? Y aquí va el D condicional, ¿ok? Falló Guillermo. Quizás pusiste 2 extracciones de 100. Bueno, es un detalle, ¿ya? Un detalle menor. Pero obviamente el resultado te va a cambiar un poco. Y aquí están las 2 etapas, ¿ok? Ahora, ¿qué es lo que sacamos de esto ya? Y esto es súper importante, miren. En esta resolución se dejó el D como variable a despejar. En el fondo, ¿qué es lo que estamos calculando acá? Estamos calculando lo siguiente, y sígame el razonamiento. Si yo quiero un rendimiento de 0,99 para el ácido, es decir, 0,01 en agua, en estas condiciones, 2 etapas, 50 ml de orgánico por etapa y 100 ml de agua, yo despejo el D. ¿Qué quiere decir despejar el D? Que lo que está marcado acá en rojo es el D que yo necesito para que se cumpla el 99% de rendimiento de extracción. No sé si me explico. O sea, ¿qué quiero? 0,99 de rendimiento para A. ¿Cómo lo consigo? Con un D mayor a 18. ¿Se entiende hasta ahí o no? Luego viene la tercera pregunta, ¿y a qué pH el D vale más de 18? Dudas, consultas. Voy a marcar esto acá para que no se confunda, ¿ya? Voy a poner acá insistentemente KD. Miren que esto es muy importante. KD
KD. Y aquí me hacen una pregunta. Se va retrocediendo en las ecuaciones que vimos exactamente, Liliana. O sea, porque aquí la pregunta es al revés. No le están preguntando qué rendimiento obtienen dado una condición. Le están preguntando, dado un rendimiento, a qué condición se consigue. Por eso uno se devuelve. ¿Ok? Valentina pregunta si esta sería para la primera estrategia. Sí, es solo para la primera estrategia. ¿Ya? Naya te dice, no entiendo por qué 18. A ver, esa pregunta, Naya, cuando dice no entiende por qué 18, ¿es porque no te da 18 a ti? Porque aquí lo que hacemos es despejar D. ¿Ya? ¿Cómo despejamos D? Bueno, hay que sacarle la raíz cuadrada a esto. ¿Ya? Es decir, hay que sacar la raíz cuadrada del término de la derecha, de la izquierda, perdón, la raíz cuadrada del término de la derecha, ¿no es cierto? Y ahí despejamos D. Ahora, cuando tú, Naya, dices que no entiendes por qué 18, ¿es porque no te da 18? ¿O porque calcularon mal 18 y ahora se dieron cuenta cómo se hacía? ¿O ya lo viste ya? Ese AAAH, ¿qué significa que entendiste? ahí no, me pierdo. No sabía de dónde salía. Ya. Sale despejando solamente la ecuación, porque fíjense que aquí hay una ecuación que tiene una sola incógnita, ¿de? Y se despeja. Obviamente para despejarlo hay que sacar la raíz cuadrada de ambos lados. Ahora, como acaba de decir Liliana, ¿no es cierto? Estamos retrocediendo. Es decir, partimos de un rendimiento, calculamos, perdón, estoy pasando un auto, calculamos a qué valor de D ocurre ese rendimiento, ¿no es cierto? Y la última pregunta es, ¿y a qué pH obtengo ese D? Si yo repito este mismo cálculo para D, es decir, yo quiero que quede 0,99 de B en agua, aquí está, 0,99 de B en agua, despejo B, el D para B, ¿ok? Y esto me da que el D para B tiene que ser menor a 0,01. Fíjense, ¿por qué me atrevo a poner menor? Porque recuerden que el D es orgánico partido por acuoso. Si el D vale exactamente 0,01, tengo un 99% en agua, 1% en orgánico. Si el D es menor a eso, incluso vamos a tener más D en agua, más de 99% en agua, menos de un 1% en orgánico. Teniendo estos valores de D, yo despejo el pH. Fíjense, hoy tengo un montón de rayas acá. Voy a borrar esto acá y con esto termino. Vamos a hacerlo solo para no quitarles tiempo. Si yo despejo esto, fíjense, yo sé que el D del ácido es el KD partido por el alfa del ácido. Y aquí está el alfa del ácido, ya lo vimos en la clase pasada. 1 más K sub A partido por protón. El KD vale 200, lo da el problema. Por lo tanto, la única variable que tenemos es pH. ¿Ok? Despejamos pH porque nosotros sabemos el D de criterio que tenemos que cumplir, mayor a 18. Aquí está 18, que es el valor necesario para que el ácido se extraiga un 99%. Y de ahí se despeja el pH, no estamos devolviendo, como dijo Liliana, creo. Protón me da 10 a la menos 5,8. Esto ocurre a pH menor o igual a 5,8. Ese es el valor del ácido. ¿Ya? En la próxima sesión vamos a retomar esto y vamos a hacerlo para la base. ¿Ya? Y ahí vamos a concluir. Vamos a tener que dejar este ejercicio inconcluso porque ya estamos en la hora. ¿Ya? Bien, disculpen el término abrupto de esto, pero no quiero quitarles más tiempo. Voy a subir el video a la brevedad, repásenlo y mañana continuamos con la resolución del ejercicio. Si ustedes lo traen terminado, mejor. Aunque está resuelto en la diapo que les voy a subir. ¿Ya? Estamos en contacto. Nos vemos. Que estén bien y cuídense. ¿Ya? Saludos.
Hasta luego, profe, gracias. Chao, chao.